Buenas mi gente, mi nombre es Brian Joel Mejía. Bienvenidos a La Gente Dice con Latinx Ed. Esto será una conversación sobre el impacto de COVID en Norte Carolina y con nosotros hoy tenemos a la doctora Rosa González Guarda y una estudiante del UNC Chapel Hill, América Juárez Maldonado. Ellas nos van a hablar sobre sus experiencias durante la pandemia y información sobre las vacunas. Empezamos. Sí, claro que sí, gracias Brian. Yo me llamo Rosa González Guarda, soy profesora de Duke, enfermera en la Escuela de Enfermería y también soy investigadora. Yo hago investigaciones con la comunidad latina inmigrante aquí en Carolina del Norte y soy parte del equipo ejecutivo del LARE 19. Y si tenemos tiempo hoy, hablaremos un poco más sobre ese grupo. Gracias. Hola, mi nombre es América Juárez Maldonado, soy una estudiante en UNC Chapel Hill y también soy un pasante en SAF, que se llama Solaridad. ¿Y qué es SAF? SAF es Estudiantes en Acción con Campesinos, es una organización con la misión de conectar a los estudiantes y trabajadores agrícolas para aprender sobre sus vidas, compartir recursos y habilidades y mejorar condiciones para los trabajadores y pues nomás lograr un cambio social. Pues, doctora Rosa, si quieres empezar. Ok, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Brian me pidió que empezara un poco compartiendo con ustedes cómo está el estado de COVID-19 en Carolina del Norte, específicamente cómo ha afectado a nuestra comunidad latina y cómo nos podemos preparar en esta fase donde las vacunas están accesibles para todos que tienen 16 y mayores. Así que quería hablar un poco de la perspectiva de lo que hemos aprendido a través del LARE 19. El LARE 19 es un grupo de personas y organizaciones que están en el área de Durham, de Raleigh y Chapel Hill. Empezamos así, pero hemos tenido un impacto más al nivel estatal y también más allá en los Estados Unidos al respecto de cómo nos podemos enfrentar en las barreras que tiene la comunidad latina en el sentido de cómo se afecta con COVID-19. Y este trabajo a través del LARE 19 ha sido una oportunidad excelente para nosotros en pensar qué existió antes de COVID-19 que puso nuestra comunidad a mayor riesgo a ser infectada y también a mayor riesgo a tener menos acceso a hacerse la prueba y también a vacunarse. Entonces vamos a hablar un poco sobre esas condiciones y cómo ha afectado nuestra comunidad y lo que hemos sido nosotros en LARE 19 para hacer advocacia y programas para dirigir esas barreras. Quería empezar con la perspectiva del hecho que la comunidad latina representa un segmento súper importante en la población en los Estados Unidos y sabemos que en los Estados Unidos somos casi 19% de la población. En Carolina del Norte, este estado es un estado que es más recién una comunidad de inmigrantes latinos, pero sabemos que es una población que ha aumentado en manera significante y que en el condado de Durham, donde yo trabajo, representa 14% de la población. Y en el estado representamos 1 millón de habitantes y es 1 millón de habitantes que hemos encontrado durante la pandemia que somos habitantes esenciales, o sea, somos habitantes que hemos podido aportar en el trabajo esencial que ha ocurrido durante la pandemia. Y es importante saber también que cuando vemos la población de niños, representamos aún más un segmento más significativo de la población. Así que en Durham, 1 de cada 7 niños vive en una familia inmigrante y los inmigrantes
que son más comunes son los latinos inmigrantes. Desafortunadamente, al principio de la pandemia, en marzo, nosotros descubrimos las profundas desigualdades que existen en nuestra comunidad al respecto de COVID-19. Y ahora vamos a compartir algunos datos sobre esas desigualdades. Pero quería compartir que en marzo, el 18 de marzo, es la primera reunión que nosotros tuvimos en Land 19, y empezó porque había una serie de médicos, enfermeras y investigadores de Duke que nos reunimos de preocupación de lo que iba a pasar con nuestra comunidad latina. No sabíamos qué iba a pasar, pero estábamos preocupados porque pensábamos que quizá era un grupo vulnerable, iba a ser un grupo con una proporción mayor de problemas respecto de COVID-19. Y en esa primera reunión nosotros invitamos nuestros socios en la comunidad, organizaciones comunitarias como el centro, estaban ahí. Invitamos también personal del gobierno, de las escuelas y tal. Y lo que empezó como una reunión de algunos de nosotros ha aumentado a una red de más de 500 personas que se han unido para hacer abogacía y para promover la igualdad en la comunidad latina. Y hemos podido lograr muchos retos y enfrentarnos muchos retos en esa coalización. Empezamos al principio de la pandemia a aprender de cómo la pandemia empezó a afectar a nuestra comunidad latina en manera significante. Y sabíamos, y esto es algo que recibió mucha atención nacional, antes que nosotros pudimos reaccionar como una comunidad médica. O sea, había mucha atención nacional a través de los noticieros, y eso nos ayudó a las organizaciones de los hospitales y los centros públicos también darse cuenta del problema de la pandemia en nuestra comunidad latina. Y en un punto máximo durante la pandemia, que fue en el verano de este año pasado, nosotros vimos que había un punto donde casi 80% de los casos de COVID-19 en la comunidad eran en los latinos. Y eso fue algo impresionante, increíble, ver tantas personas en nuestra comunidad infectarse con COVID-19. Aquí pueden ver que en las barras esas que son azules oscuras, eso es el segmento de las personas que estaban infectadas, que eran latinos. Y ustedes pueden ver que en los meses en el verano la proporción más grande eran en los hispanos, y ahora más recién eso se ha ido disminuyendo, que es buena noticia en el sentido que nuestra población ahora, hoy día, este mes, representamos una proporción más pequeña de la gente que están infectados con COVID-19. Pero sin embargo, cuando vemos toda la pandemia, aunque compartimos que los hispanos latinos somos 14% de la población en Durham, representamos 36% de la proporción de la población infectada con COVID-19. Así que los hispanos latinos son tres. Y hemos visto que esa disparidad existe no solamente con los hispanos latinos, pero también con la población afroamericana negra, y hoy día vemos que la incidencia de COVID está mucho mayor en la comunidad afroamericana negra de Durham también. Estamos muy preocupados con eso también. Aunque los casos han disminuido en toda la población y claramente en la población hispana latina,
todavía existe, todavía estamos en un riesgo, y el riesgo es importante ver en comparación como empezó la pandemia, ¿no? Estamos a unos niveles que se ven como empezó la pandemia, así que todavía estamos en riesgo. Y es por eso es importante que nosotros nos enfoquemos ahora en las vacunaciones. Quería hablar unos minutitos sobre por qué la comunidad latina hispana estamos representados mayormente en los casos de COVID-19. No es ningún factor genético, o sea, los hispanos latinos no tenemos ninguna condición genética que nos hace propenso a ser infectados. Son condiciones sociales que nos hacen a mayor riesgo. Y es el hecho que nuestra población hispana latina, en particularmente en Carolina del Norte, representa un segmento súper importante en los trabajadores. Durante la pandemia, cuando muchos tuvieron el privilegio de trabajar de sus casas, nuestra comunidad latina siguió ahí trabajando en esos trabajos esenciales, en la construcción, en la factoría donde preparan la carne. Aquí vemos una foto de meat packing industry, de poultry, de los pollos, ¿no? Y en estos sitios vimos también que los empleadores no siempre implementaron esos protocolos para proteger los empleados. También América, nosotros estamos hablando un poco de esto antes de esta presentación, pero usted estaba hablando sobre la importancia de no faltar el trabajo. Así que si uno se siente mal y tiene que decidir entre trabajar, conseguir dinero para apoyar su familia, no solamente la familia aquí en los Estados Unidos, en Carolina del Norte, pero su familia en los países donde viene uno, y no tienen tantos recursos, uno va a decidir a ir al trabajo para lograr ese dinero, si tiene que tomar esa decisión entre trabajar o poner comida en la mesa, ¿no? Poder comer. Así que muchos de los empleadores no implementaron protecciones a los empleados, no le dieron la oportunidad de faltar trabajo con pago, y por eso vimos que en parte nuestra comunidad estuvo muy afectada por COVID-19, especialmente al principio. Lo otro que vimos que es súper triste, que nos enteramos de esto a través de las reuniones de Land 19, es que aprendimos que muchas de las personas en nuestra comunidad, particularmente las personas que no tienen documentos o no tienen seguro médico, se estaban enfermando y tenían miedo de ir a ver al médico porque tenían miedo de pagar el costo de pagar esa visita. O la implicación que tiene si uno no tiene documento y si alguien se entera que está recibiendo servicio gratis, o si alguien se entera que no tienen documentación y por miedo de ser deportado, no estaban yendo a chequearse. Y también aprendimos que las personas estaban esperando mucho tiempo para ir al médico si estaban infectados, por miedo de estar ingresado en el hospital y separado de su familia. Por el hecho de los protocolos en los hospitales no permitían los seres queridos acompañarte. Ahí las personas tenían mucho miedo de estar separados de su familia. En particular, las personas que ya han sido separados de su familia por deportación o su condición, situación migratoria. Así que todas estas condiciones, el empleo, la falta de seguro médico, el miedo de pagar el bill o el costo de esa visita, el miedo de ser separado de su familia, el miedo de ser deportado, todas estas condiciones fueron condiciones sociales que puso nuestra comunidad a riesgo, no solamente a ser infectado, pero a las consecuencias de COVID-19.
Había un punto en las reuniones de la N19 que empezaron a llegar los directores de las unidades críticas de cuidado intensivo, ICU, porque por primera vez estaban viendo latinos jóvenes en el ICU. Y estaban dándose cuenta que la población estaba yendo al médico muy tarde. Y en muchos casos demasiado tarde para salvar su vida. Así que fue una época bien triste en donde perdimos muchas vidas de nuestra comunidad. Quiero compartir esta perspectiva que nuestra comunidad, yo he hablado mucho de los riesgos que tenemos en nuestra comunidad, pero nosotros tenemos muchas condiciones de resiliencia. O sea, la idea que nosotros, aunque estamos en una situación difícil, tenemos la habilidad de seguir para adelante, de resistir ese estrés, de sobrevivir, de resaltar de esas condiciones. Y uno de los factores que nos protege más en nuestra comunidad es el hecho que tenemos estos enlaces tan fuertes en nuestras familias. Nosotros estamos hablando antes de esta presentación de cuántas frecuencias podemos ver nuestras madres y nuestra familia. Eso es súper importante para nosotros y sabemos que es una de las cosas más saludables que tenemos en nuestra comunidad. Desafortunadamente, en esta situación de la pandemia ha sido un factor de riesgo, porque nuestra comunidad vivimos muchas veces con nuestra familia, con nuestras abuelitas, los tíos, los primos, etcétera, y tener más personas en nuestras casas es un factor de riesgo en la pandemia, ¿no? Si alguien en la casa se infecta, estamos a un mayor riesgo de infectarnos todos en la casa. Y lo otro también que hemos visto, que es un factor de resiliencia porque nos ayudamos, es que nosotros tenemos unas redes sociales muy fuertes y los amigos nos ayudamos a los otros. Aquí en Durham y en el Triángulo vemos que hay muchas familias latinas que viven juntas para compartir el costo de vivienda. El costo de vivienda en Durham está subiendo, se están poniendo más las rentas se está poniendo más y más cara y entonces vemos que hay muchas familias que viven juntos. Por ejemplo, en mi estudio de ser hispano, 30% de los participantes viven con otras familias, más allá de la propia. Y así que eso ha sido un factor de riesgo, que en verdad es algo que tradicionalmente nos protege. También bien temprano en la pandemia vimos que al principio no había acceso a hacerse la prueba de COVID. Esto es un mapa de Durham y en el medio es una línea que divide la parte este y oeste. En la parte este es donde viven los hispanos y la comunidad afroamericana. Y ahí ve que al principio había muy pocos locales donde las personas podían ir a hacerse la prueba. Y a través de la advocacia de la N19 pudimos convencer que se abren unos locales nuevos en esa parte de la comunidad. Hemos hecho mucho trabajo y hemos podido incrementar la proporción de los latinos hispanos que se están vacunando, pero todavía, aunque hemos logrado muchos avances, todavía uno ve que la comunidad hispana latina somos menos vacunados en comparación a nuestra comunidad. Así que, aunque representamos 14% de la comunidad en Durham, solamente 10% de nosotros hemos estado vacunados, así que estamos menos representados en las personas que se han vacunado. Así que estamos en una fase donde tenemos 3 vacunas que están disponibles. Las 3 se han demostrado ser muy efectivas y muy seguras. Y ahora estamos abiertos a grupos, a cualquier persona que tiene más de 16 años. Al principio había mucha demanda, pero ahora tenemos mucha disponibilidad, tenemos sitios donde uno se puede ir a vacunar
y estamos viendo menos demanda de las personas. Así que estamos muy preocupados en este momento en incrementar la proporción de la comunidad que se está vacunando. Es importante que llegamos a un nivel alto de vacunación, donde como 70% de la población se ha estado vacunado o infectado con COVID para llegar a esta idea de inmunidad comunitaria o lo que se llama en inglés herd immunity. Eso es cuando hay suficiente de nosotros que estamos protegidos de COVID, que vamos a proteger nos podemos proteger todos. Así que aquí hay mucha información donde uno puede ir para aprender dónde se puede vacunar. Aquí en esta presentación hay el website de Carolina del Norte donde uno puede ir y donde uno puede llamar. Hay personas que pueden contestar en español para hacer una cita. Y es importante, como ven aquí en este folleto, que no importa el estado migratorio que tenga uno, si tienes papeles o no, o si tiene una licencia o no, eso no importa, porque los sitios donde están ofreciendo las vacunas no te pueden pedir que le muestre una identificación. Nos hemos enterado que hay algunas personas, hay algunos sitios donde le están pidiendo a algunas personas, pero si uno dice no importa, yo sé que yo no tengo que dar esa información, ellos no te van a hacer ninguna pregunta. En los eventos que hemos hecho con Latin 19, nunca preguntamos las personas que nos muestren su identificación. Eso es parte de asegurarnos que todo el mundo se sienta cómodo yendo y ahí en familia que no le vamos a hacer ninguna pregunta que no sea apropiada a su condición. Yo sé que ha habido muchas personas, cuando se dice qué dicen, hay mucha preocupación sobre la seguridad de las vacunas. Y nosotros quería dar la énfasis que estas vacunas se desarrollaron con mucha investigación y aunque aparece que se desarrolló en una manera más rápida, la razón por que se hizo más rápido es porque nosotros no es que no conducimos los estudios como se deben de conducir, era más que empezamos a producir la vacuna antes que nosotros teníamos todos los datos para decir que era segura y efectiva. Y tomamos un riesgo a hacer eso porque esto en la pandemia era tan importante y tenía tantas consecuencias en la salud pública que los gobiernos decidieron vamos a apoyar la producción de estas vacunas antes de saber si están efectivas. Y cuando ya se determinó que eran efectivas y seguras, que eran basados en estudios que incluyeron un estudio más de 30,000 personas, otro más de 43,000 personas, y había mucha participación de las personas hispanas y latinas en esos estudios. Así que cuando ya se indicó que ya estaban seguros, ya estaban disponibles las vacunas. Y es por eso, en parte, que hemos podido tener una vacuna en una manera tan rápida. Aquí tengo una foto de una de los eventos de vacunas, donde ahí estoy yo en el medio con dos promotoras que yo he tenido la oportunidad de conocer muy bien, para que vean que somos nosotros que estamos en estos eventos. Yo he dado muchas vacunas y gracias a Dios nunca he visto una reacción severa a esas vacunas. Sí, algunas personas les duele un poquito durante la inyección, otras no sienten nada y es posible que te duele un día, un par de días, pero las consecuencias sabemos del COVID-19 son mucho más severas de las consecuencias que nosotros vemos con la vacuna. Y lo que sí vemos con la vacuna es que algunas personas
tienen dolor en el sitio de inyección, algunas personas tienen un poco de cansancio, dolor de cabeza o dolores en el cuerpo. Algunas personas hasta le ha dado un poquito de fiebre baja, no alta, baja. Pero esos síntomas suelen desaparecer en un día o 2 días y no duran mucho tiempo. Quería compartir, hay mucha información disponible que se enfrentan en esos mitos o preguntas que las personas tienen sobre el COVID-19. Y algunas de las barreras existen, el ver la vacuna que no son seguras, ya hablé un poco sobre eso. El costo, algunas personas piensan que tienen que pagar por la vacuna es completamente gratis, así que es gratis para las personas. Las personas tienen un poco de dudas sobre lo que es requerido y como mencioné, uno no necesita seguro médico, uno no necesita una licencia, uno no necesita ningún papel para recibir la vacuna. Yo he escuchado a través de mis familiares y los vecinos y las personas que hay un poco de mitos alrededor del impacto que tiene la vacuna en la fertilidad. Y no se ha visto no existe ninguna explicación biológica de cómo eso pudiera pasar. Así que no, y nunca ha habido ningún caso sobre eso. Así que sabemos que eso es un mito que no tiene ninguna base científica o biológica. Algunas personas tienen un poco de preocupación sobre las consecuencias de la vacuna a largo plazo. Y la verdad es que no sabemos completamente cuáles las consecuencias de largo plazo, pero nos sentimos bastante confiables en el hecho que nosotros sabemos que con todas las vacunas, el impacto secundario que tienen las vacunas se ven en las próximas semanas o los próximos meses, que no se suele ver consecuencias a largo plazo con las vacunas en general. Así que eso nos da un poco de confianza de que nosotros estamos, quizá no vamos a ver nada con la vacuna hoy día, pero en verdad todavía estamos viendo a largo plazo. Sí estamos viendo las consecuencias a largo plazo de COVID-19 y sí estamos viendo que hay un impacto a largo plazo. Así que cuando tomamos la decisión de vacunarnos o no, estamos tomando la decisión entre decidir, sabemos que hay consecuencias de largo plazo de COVID-19, no sabemos lo que son las consecuencias a largo plazo de la vacuna, pero nos sentimos bastante confiables que no van a haber, basado en lo que hemos visto con otras vacunas, que el riesgo de tener COVID-19 es mucho mayor y las consecuencias de eso que los riesgos que tenemos de tomar la vacuna de COVID-19. Y el recibir la vacuna no tiene ninguna implicación en nuestro estado migratorio. Así que para terminar y a ver si hay más preguntas, ¿cómo uno se puede preparar para vacunarse? Primero es educarse para tomar la mejor decisión para uno y para su familia. Y aquí tengo algunos enlaces donde hay información que es confiable sobre las vacunas, que están basados en la ciencia, no tanto en el chisme, ¿no? Que sabemos que eso es una manera de educarse, ¿no? También, pero podemos chismear con uno al otro, aprendiendo basado en lo que hemos leído, que está basado en los estudios y lo que hemos visto. Uno después decide qué vacuna quiere recibir. De todo lo que ha aprendido, cuál es la vacuna donde uno se siente más seguro. Quizá es basado en familiares que han recibido alguna vacuna de Moderna o Pfizer y están súper bien y uno quiere tomar lo mismo, o lo que uno ve o lee en esa discusión. Después uno se puede registrar para tomar la vacuna. Aquí también tengo algunos enlaces de donde puede uno ir a registrarse para recibir
la vacuna. Ahí el website del estado o del departamento local de salud pública, o también uno puede ir a través del sistema de salud. En Duke uno se puede inscribir también. Y también hay locales donde no se tiene que escribir, que es abierto. Uno puede llegar ese día mismo y caminar y entrar y vacunarse. Y uno de esos que se llama Wheels Fun Park, que Brian conoce y América conoce muy bien, que es uno de esos locales donde uno puede ingresarse, entrar y hacer la vacuna sin tener una cita. Yo creo que es importante también en cuando uno está preparándose, involucrar a su familia en esa decisión. Si uno va a ir a vacunarse, tratar de promover que la familia venga con uno para hacerlo juntos y tomar la vacuna. Como dije antes, mientras más de nosotros nos vacunamos, es no solamente una manera de protegernos nosotros mismos, pero es también una manera de proteger nuestra comunidad. Y como hemos hablado, nuestra comunidad está a mayor riesgo al COVID-19, así que es hasta más importante que nosotros promovemos la vacuna en nuestra comunidad. Y cuando uno toma la vacuna, entonces es importante monitorar sus síntomas que uno tiene. Como expliqué, hay unos síntomas que vemos que son normales, como tener fatiga, dolor de cabeza. Esos son normales. Y si uno se sienta así, es completamente bien tomarse medicamentos como acetaminofén, que es Tylenol, o ibuprofeno, que es ibuprofen, o Advil, para manejar esos síntomas, ¿no? Pero como les conté, esos síntomas no suelen durar más de un día o 2 días. Así que quería enseñar más fotos de los eventos que hemos hecho para que vea que somos gente en la comunidad que estamos en esos eventos, que los tratamos de hacer de una manera donde las personas se sienten cómodas, donde hay personas que hablan español, que se pueden identificar culturalmente con esa persona. Y en muchos eventos hemos también participado en dar comida a las familias y tenemos, algunas veces hasta tenemos música en los eventos porque en verdad es una celebración que tenemos una vacuna y estamos tomando pasos para protegernos. Así que para terminar, les invito a todos a reunirse a LAN 19. Nosotros nos reunimos cada miércoles de 12 a 1. Nos reunimos toda la semana para hablar sobre temas importantes para nuestra comunidad latina, y nuestra esperanza es que a través de estos enlaces y relaciones que hemos creado a través de LAN 19, que nuestra comunidad sea más fuerte después de la pandemia que estuvimos antes de la pandemia, que nunca más nos pase algo como nos pasó en esta pandemia de COVID-19. Si quieres registrarse a nuestro equipo de LAN 19, puede ir al web de nosotros, lan19.org, y ahí hay información de cómo se puede reunir a una de las reuniones. Es completamente abierto a la comunidad. Y tenemos interpretación durante la reunión. Muchas gracias. Voy a parar de compartir ahora. Muchísimas gracias, doctora, por esa presentación de los peligros del virus y la importancia de vacunarse, y también la esperanza que podemos tener después de la pandemia. Ahorita, América nos va a hablar de su trabajo con el impacto de trabajadores durante la pandemia. Sí, como mencioné, que SAF es Estudiantes en Acciones con Campesinos, y yo he tenido el privilegio en estar en sus programas, que también se llama Hacia los Campos 2020, y eso ya era el principio de la pandemia. A mí me ponieron en South Carolina con se dice Migrant Education Program, programa de educación migrante en South Carolina, y ahí he visto muchas cosas que nunca sabía sobre la comunidad o sobre los trabajadores agrícolas, y más de lo que pasaban con COVID. Obviamente
con mi experiencia me he enseñado que los trabajadores agrícolas durante el COVID-19 tienen inseguridades de protección de trabajo, de de alimentación y salud. Y más cuando fui a los campos, dejábamos comidas y unos de los trabajadores nos preguntaban hasta por productos de higiene, que es como así jabón o para lavar de los dientes. Igual necesitaban clínicas. Siempre cuando íbamos nos preguntaban, ¿cuándo va a venir la clínica aquí? Los necesitamos, es que me duele acá. Y también ni tenían los útiles que necesitaban para protegerse del COVID, que era como la máscara o igual otra vez el jabón. Y eso como para mí fue como, ¿y por qué las personas que trabajan allí en los campos todo el día y también que están en una comunidad con otra gente que viven igual, por qué no tienen esas cosas que se necesitan para protegerse de allí? Y pues obviamente más vemos que las personas que trabajan en los campos, ellos que cosechan la comida y que durante la pandemia nos han dado esa comida, no tienen comida para ellos. Y eso obviamente no nos enseña que hay mucho que pelear en el movimiento de los trabajadores agrícolas, no más porque cómo puede ser que la persona que todavía así tiene la comida en la mano no puede dar esa comida a sus familias o para ellos. Igual, cuando hablamos sobre COVID, hay veces y hasta las noticias, como Rosa nos explicó en su presentación, los espacios con los trabajadores no es suficiente, igual en las condiciones que trabajan. Hay unos que trabajan afuera en el calor y todavía tienen esa máscara igual con sus mangas largas y así todavía trabajan, pero a veces tienen miedo que se contagian y les digan a sus jefes porque obviamente van a perder su trabajo o no van a trabajar y no les pagan. Ahí ya también es como 2 semanas de no pago y eso es un problema. Igual, el de salud, si ellos se enferman, no tienen seguranza. 80% de los trabajadores agrícolas son latinos, 90% igual que trabajan en los campos, tienen H2A visas, so ellos vienen de México y obviamente no están en casa, están en una área donde no conocen y están con otras personas igual ahí trabajando para mandar dinero a su familia. Yo también he tenido el privilegio en hablar con ellos y me contaron sobre también como el trabajo, como no les pagaban, no tenían suficiente para su comida y para ni mandar para México. Y esas cosas son así de pensar es que hoy en día debemos ver que los trabajadores en esencial deben de tratarlos así, en cómo es. Y yo digo que más importante es que debemos educarnos sobre también de lo que está pasando con los trabajadores agrícolas y tratar de ser parte de ese movimiento y eso empieza también en tener esa vacuna, en poder protegerlos a ellos y también compartir esa información con ellos y si ellos no saben, ahí también ayudarles y dice, no, pues aquí hay una aplicación o aquí dicen que están dando vacunas, nomás debes de entrar, no deben preguntar por nada. Es de hablar, comunicar y educarse en ayudar a su comunidad. Y pues hay muchas cosas, obviamente, en mi experiencia con SAF que me ha enseñado mucho sobre los trabajadores agrícolas, pero es muy importante de verlos así y de poder protegerlos y también pelear por sus derechos, por su salud, por su educación, porque obviamente hay muchas cosas que sí puede ser una, pero después de una cosa es varias. Y pues es de nomás continuar. No sé si puedo poner el link de SAF, pero, Sí. pero lo voy a decir que es saf-unite.org y allí puedes encontrar programas también si quieres, si eres un estudiante, puedes entrar, puedes ser parte de Hacia los Campos, puedes ser parte de Solaridad. Igual
si son estudiantes en la prepa y viven creo que hay un programa que se llama como Levante, y esos son para los estudiantes que vienen de los campos y que están en la prepa. So, si también están interesados, es una buena programa para ustedes. Pero obviamente yo quiero decir que sí es muy importante de educarnos y a ver cómo nos afecta como una comunidad, pero también ayudarnos y poder seguir este movimiento de poder pelear por nuestros derechos. Gracias, América. Hablas mucho de este problema de acceso que no tienen los trabajadores esenciales. Y que no solo es un problema que pasa en la ciudad, pero también en lugares donde tal vez no hay acceso como a más hospitales, clínicas, cosas higiénicas. Y moviendo a las preguntas de la comunidad que tengo aquí, quería preguntar si ustedes tenían como una manera de saber si algunos recursos se pueden confiar o no, o cómo pueden buscar eso en lugares donde tal vez no tienen como un centro hispano o recursos así. ¿Son recursos como información o recursos de comida? ¿Todos esos recursos son? Sí, cómo a buscar algo en que confiar. Sí. Yo diría que yo creo que yo refería al chisme, ¿no? De qué se Ajá. dice, me encanta el tema de cómo se llama este programa. Ujú. Pero yo creo que cuando hay personas y organizaciones que son confiables, que también hay chisme sobre la confianza de esa organización o esa persona, ¿no? Y yo pienso que parte de la confianza es saber que lo que están haciendo, sea la información que están compartiendo o la comida que están compartiendo, nosotros hablamos de eso un poco, que fue informado por la comunidad, o sea, que no fue una persona extraña que no conoce la comunidad que vino y diseñó este material o decidió qué se va a hacer, pero sino que consultaron con la comunidad local y que esas personas de la comunidad local influenciaron la manera de esos recursos. Para mí yo creo que son un paso muy importante en la confianza. Sí, eso sí es importante. Igual lo que yo he visto que SAFA ha hecho es también comunicarse con las organizaciones que ayudan igual a la comunidad y no más, como dije, el programa a los campos, creo que sí, pero ellos trabajan con otras organizaciones que trabajan con los campesinos y eso de salud, de educación, de organización, igual durante el verano ellos se comunican. El año pasado, eso es lo que pasó. A personas, a pasantes que estaban en de salud, ellos hablaban con los trabajadores agrícolas, les preguntaban sobre qué COVID era o si tenían síntomas y si tenían dónde podían ir. Creo que también es sobre comunicación con nuestra comunidad o encontrar organizaciones que ayudan a nuestra comunidad y ser parte de eso. Creo que también ayuda por no más en Instagram, en Facebook, en no más compartir algo tan chiquito que dice, aquí puedes tener tu vacuna o llama a este número si necesitas hacer un appointment o algo así. Puede ser mucho para una comunidad, una persona, aunque a veces luego sí la comunicación se puede convertir en algo que no es, pero a veces si tienes buenas intenciones y obviamente si es una organización que conoces, sí se puede confiar uno en tener esa información. Eso sí, doctora, hablaste de el poder de como videos o mensajes por el WhatsApp o el Facebook. ah, y es importante recordar que puede haber información que no es verdad por las redes sociales o un sitio de web, pero eso no significa que no puede haber información de organizaciones que podemos a confiar y cosas así.
porque para nuestra comunidad, una cosa bien importante son los consejos que nos dan como en la casa, de lugares en donde trabajamos, hemos ido. ah, para mi mami cuando necesitaba una cita con el doctor o arreglar mis lentes, otra cita de lo que sea, siempre empezaba con la gente dice que este lugar está bueno, puedes confiar a esta, podemos ir a este edificio y cosas así. Y para la próxima pregunta, ah, y esto refiere como con sus familias, ¿hay maneras en que ustedes pueden hablar con sus familiares, amigos, de cómo vacunarse, que esto es importante y hay que cuidar su salud? Sí, yo pienso que eso es muy importante de hablar con nuestra familia y nuestras amistades sobre la vacuna y no solamente hablar sobre eso, pero demostrar que nosotros lo hemos hecho y que salimos bien, que estamos bien, y hablar sobre eso y también muchas veces también facilitar que se registren para ir a una vacuna o llevarlo a la vacuna. Yo tengo una amiga que ella estaba un poco resistente a recibir la vacuna, tenía un poco de miedo. Ah, Y yo le empecé a hablar sobre la vacuna poco a poco, cada vez que la veía, le preguntaba, cómo tú te sientes y cómo está pensando en estos días sobre la vacuna. Y, yo voy a estar en este sitio dando la vacuna si quieres ir, ¿no? Hasta un día que yo le dije, mira, este sábado yo voy a estar en la Cooperativa Latina en Raleigh, ven, y tenemos otros eventos en iglesias, ¿quieres que te inscriba en uno de los eventos? Y me dijo, no, no, yo quiero ir donde tú estés, ¿no? Y entonces resulté que ella vino con su hija ajá. y yo fui la que la vacuné a las dos. Mm, Así que yo pienso, al punto que estamos hablando sobre la confianza, eh, ella tenía confianza en mí como amiga, como enfermera, como alguien que ha estado en este campo durante la pandemia, dirigido a las necesidades de la comunidad latina. Entonces ella confió en mí porque me conocía. ah, Así que yo creo que nosotros, los conocidos, tenemos una influencia tan grave en el hecho si alguien se vacuna o no, y debemos usar nuestras relaciones y esa confianza que ya tenemos para hacer esa influencia. No, sí, yo pienso igual. La confianza sí es algo que yo he visto que mi familia ha hablado así. También igual con las noticias, cuando creo que lo reciente era de Johnson y Johnson, que lo pararon por un momento, nomás por unos casos que era 6 millones. Y, así. pero siempre así cuando había las pláticas con mi familia, yo siempre les dije, pero ahora 6 millones, así nomás para asegurarles que no es como así de más, nomás era menos de así como es 0.000, algo así, ¿verdad? 6% de lo que te puede dar, pero no, es un mínimo de lo poquito. Y yo digo que también como estudiantes, es como importante en hablar con nuestra familia, en poder también educarlos o poder hablar con ellos, porque igual como Rosa dijo que somos familia y esa confianza ya la tenemos y nomás es de poder como comunicar bien y decir, pues, no, la vacuna es esto y de hablar más sobre lo que es y lo que es verdad y lo que es falso. Y de allí ya a lo mejor también si ayudarles en tener una appointment o igual ir a uno de los sitios que no necesitas appointment y nomás estar ahí con ellos, agarrarle la mano o también nomás traerle allí de las greñas. Ay, no, mentiras. Pero ahí nomás estar allí, porque así es familia, es estar allí en las cosas que son malas y buenas, y esta pandemia es uno de esos, y nomás es ayudarlos y poder tener esa confianza en decirle, la vacuna es bueno para ti, no te va a hacer nada, yo lo tengo, no me convertí zombie, estoy bien, y todo eso, sí.
Me encantó eso. Esa cosa que dijiste, tenemos tanto poder en nuestras familias y con estas relaciones. Recuerdo cuando yo me vacuné y llegué a la casa con el papelito, el sticker, el Band-Aid, y me dieron uno de Looney Tunes. Y mi hermanito, ¿tienes tu flu shot? Dijo. Y dije que no es la vacuna de COVID, pero él tiene como 11 años y aún no lo puede tener. Um, y le andaba hablando a mis tíos que cuándo se van a vacunar, aquí puedo hacer una cita, aquí en el Walgreens, y no lo querían hacer. Me andaban diciendo que escuché que eso te va a matar o algo así. Y por un segundo andaba confundido porque soy el niño que ando en el colegio, ando aprendiendo de todo esto, el hospital está ahí, tengo un examen de COVID cada semana y ah, tenía que tomar un momento para recordar que ellos tienen un derecho de saber la verdad, y que yo tengo la responsabilidad de enseñarlos. Por alguien que sepa de la vacuna, lo tiene, lo anda haciendo por su salud. Y a veces depende de cómo funcionan sus relaciones, pero de cualquier manera, porque esto es muy importante. Y ahora tenemos tiempo para una pregunta más, para terminar. ¿Qué consejos tienen para la gente que no saben si se quieren vacunar o quieren hablarle a otros de la importancia de vacunarse? Yo pienso que es importante educarse y educarse con fuentes que son confiables y hemos hablado un poco sobre eso. Em, y en eso hablar con los familiares de nosotros que se han vacunado, las amistades para aprender de su experiencia, y aprender de dónde se puede ir para vacunarse que sea más fácil y conveniente para uno, ¿no? Porque hay muchas opciones, ¿no? Tenemos diferentes vacunas, podemos recibirlas en diferentes días. Si estamos preocupados con las consecuencias, quizás nos apuntamos a una el viernes para descansar el sábado, si descansamos el sábado o el domingo, si no. Así que yo pienso lo más importante es educarse con fuentes confiables. Sí, es bueno tener esa educación, pero también igual de hacerlo por tu familia y por otros. Yo digo que muchas de nuestras comunidades como tienen como esa maña, no decirlo así de mal, pero así como pensar que, oh, pues yo tuve el COVID, no lo necesito, o a veces de tener ese como egoísmo, a veces, y se llama así porque sí es, no, tampoco así de mal, pero estamos hablando sobre nuestras comunidades porque hay papás, hay mamás, hay hijos, hay hijas que si les dan COVID, ya eso ya es mucho. Y ahorita ya hablamos sobre por qué es importante tener esa vacuna, porque obviamente los trabajadores esenciales son unos que están más afectados por COVID. Pero también, también entiendo de tomar el tiempo para educarse y a ver cuál vacuna es mejor para ustedes, de hablar con su familia, y también igual si estudiantes están viendo esto, por favor hablan con sus papás o con sus familias y explicarle un poquito más sobre lo que está pasando o sobre las cosas que te estás enseñando ahorita en un video ahorita. También les puedes enseñar un video como este. Ya tienes dónde ir, que es en Latin 19. Ahí también ya te dieron información y ojalá si con nosotros tienes esa confianza en creer en lo que decimos y ojalá que las personas que ven este video puedan compartir y también hablar sobre por qué o si están viendo esto y todavía no tienen la vacuna, ojalá que este video les ayuda en tener esa vacuna y si lo tienes, yay, happy for you, feliz, pero sí. Pues gracias tanto por su tiempo, doctora y América. Gracias por su consejo, la información.
Gracias por estar aquí y compartir este espacio. Gracias a todos que van a ver esto y cuídense. Muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Me preparé toda mi vida para este rol. Llegamos tarde y por eso vimos lo que estamos viendo. No se pensó en los focos de gente que vive en las situaciones de máxima vulnerabilidad, ni en nuestra ciudad, ni en nuestro condado, ni en nuestro estado, ni en el país entero. Hay una desconfianza de la comunidad inmigrante, especialmente indocumentada, cuando se enfrentan con el sistema de salud, especialmente con el gobierno. Esta pandemia nos ha permitido ver las grandes desigualdades sistémicas que hay alrededor del mundo, pero especialmente en este país. Nuestra comunidad está sufriendo. Aquí estamos hablando de vidas humanas. El sistema tiene que cambiar. The data is very clear that COVID-19 is having a dramatically disproportionate impact on Hispanic, Latinx, North Carolina. El senador republicano Tom Tillis dijo que el repunte en los contagios es culpa de los latinos. Hispanic identifying people in the state account for close to half of reported COVID-19 cases. Fears of deportation keep many of them from engaging with the government. Con Gabriela Maradiaga, Leonor Corsino, Rosa González Guarda y muchas otras gentes que han estado trabajando en esto, con el miedo de que esto iba a atacar terriblemente a la comunidad latina por su vulnerabilidad. Se estaba apostando todo a el trabajo intrahospitalario, respiradores, que por supuesto es importante, pero no había ningún tipo de organización a nivel comunitaria. Esto de la pandemia nos ha causado una triste derrota. Estamos viviendo al día y a veces ni nos alcanza para sobrevivir en este país. Somos personas inmigrantes que no tuvimos apoyo del gobierno, no tuvimos un cheque de desempleo, no tuvimos realmente nada. Solamente lo único que tuvimos son órdenes de quédate en casa, cierra, guarda la distancia. Los inmigrantes son una parte muy integral de la sociedad y queremos que se nos trate con dignidad y con respeto. Desgraciadamente el mensaje tiene que seguir siendo inculcado porque parece que tenemos que defendernos siempre. Es importante amplificar la voz de las personas que cuentan con la confianza de nuestras comunidades. Estos son tiempos para unirnos, defender la vida, que nuestra comunidad inmigrante no siga siendo usada como moneda de cambio político para ganar el poder, sino que se reconozca el valor que le agrega a este país. People are afraid to be discriminated. People are afraid to